no hay una mala intención de por medio y se puede suscitar por varios factores. Uno de ellos, y el más común, es el desconocimiento, ¿sí? Yo desconocía que este era el procedimiento y sin querer he hecho todo lo contrario a lo que me indicaba, ¿no? Pero esa es la palabra clave, ¿no? Sin dolo, sin querer, sin mala intención, sin otro tipo de intenciones. Entonces, es un error que involuntario, totalmente involuntario, y que, bueno, puede afectar, dependiendo el grado, puede afectar de manera importante en los estados financieros, ¿no? Entonces, ese es un error involuntario. Ya, muy bien, Basilia. A ver, Hola. ¿dónde está Fernando? Fernando, adelante. Buenas noches, Liz. Hola, ¿cómo estás, Fer? Mi pregunta para el grupo era de, como hablaban de fraude interno y externo, yo quería saber de que si se puede realizar un fraude interno y externo a la vez y cómo. Un ejemplo, por favor. Sí, Licen, se puede realizar un fraude. Bueno, el fraude interno nos habla más que todo que estos fraudes ocurren cuando eres parte de una institución, ¿ya? Y puedes hacer un fraude dañando a tu institución de donde eres parte, por decir, ¿no? Y externamente también se puede hacer porque yo ofrezco algún tipo de servicio. Entonces, puedo tener ya, o sea, ya años de trabajo en una empresa y ver de qué manera yo puedo a mis clientes eh, hacerles un determinado fraude. Entonces, una persona sí puede hacer un fraude interno y externo, siempre y cuando interno, cuando pertenezca a una institución, ¿no? Sea pública o privada. Ya, muy bien. Una pregunta más. Lorna. Lisa. Adelante, Lorna, con tu pregunta. Ya. ¿Qué tipos de fraudes externos pueden existir? Los tipos de fraudes externos, ¿qué tipos? ¿Ejemplos quieres, Bueno, Lorna? dependiendo en qué, digamos, si puede Tendría que ser ser en ejemplo, una ¿no? empresa pública o bien privada. En pública podría ser, digamos, cuando hacemos una contratación de un servicio o de una compra, ya podemos hablar con la empresa que se va a adjudicar, digamos, ¿no ve? Ya muñequeando, digamos, que tú te vas a adjudicar en esta compra, ya todos tus documentos me presentas. Caso contrario, por ejemplo, nosotros en la compra que hacemos se sube al SICOES, ya con la empresa está todo charlado y sacamos un monto de por ejemplo, que es de 50,000 y nosotros nos adjudica por 45,000 bolivianos. Ahí es un fraude externo porque es fuera de la empresa que se está realizando ese proceso, digamos. Ahí podemos ver un fraude externo. Ya. ¿Y cómo afecta esto? ¿Llegaría a afectar de la misma forma a la empresa? No afecta, tal vez afectaría en cierto grado, pero es más un beneficio propio, o sea, un beneficio que, como bien decía mi compañera, si se vaya a tener un acuerdo entre un proveedor, por decir, como dijo, entonces, obviamente ya hubieron, no sé cómo ahora ocurre, no hay un porcentaje que se les paga por adjudicar a alguien, ¿no? Entonces, más que todo es un beneficio propio para uno mismo.
Pero a ver, no, más allá del hecho en sí, Dentro del ejemplo que dijo mi amiga, ¿no? Mi compañera, perdón. También podría afectar internamente dependiendo el caso, Liz. afecta, no hay otro. O sea, por más de que el fraude llegue a ser externo, ya la plata, o sea, la plata que sale es de la institución o de la empresa, ¿no? Y al ser así, pues, y tener un fin, como ustedes mencionan, netamente personal, beneficio personal, es como que la empresa o la institución o la entidad pública está perdiendo esa plata, ¿no? Porque no es Sí, en nomás este decir, caso. me refiero más que todo a este tema, al tema de los diezmos, o sea, si bien sabemos que existen, sabemos que se generan en cualquier entidad pública, sobre todo, privadas también, ojo, privadas también, eh, no significa tanto el tema de favorecer a alguien. O sea, tú favoreces a alguien porque sabes que esta persona de alguna forma te va a retribuir. Entonces, como que estás de alguna forma legalizando ese dinero por medio de un procedimiento formal, que es la licitación, que es la convocatoria, que es el análisis de las propuestas, etcétera, ¿no? Entonces, si bien estás cumpliendo con el procedimiento formal administrativo, legal, de alguna forma también te estás beneficiando de elegir a la empresa amiga, a la empresa creada para ese fin. Entonces, si ustedes se pueden analizar la mayoría de este tipo de ejemplos, ¿no? Que podemos mencionar muchos, uno actual, el caso de los almuerzos en el municipio de Cochabamba, ¿no? Entonces, son casos en los que afecta, ¿no? Y afecta porque sabes que esa plata no debería salir de esa manera, ¿no? Y evidentemente lo económico, pues afecta, ¿no? Y ni qué decir, porque no es por nada que se inflan los precios, las propuestas, o sea, claro ejemplo, las mochilas. Sí, o sea, el precio unitario de cada mochila pues, era totalmente incoherente con la realidad. Entonces, no simplemente vas a recibir una tajada vía legal, sino que también estás aprovechando de poder, de alguna forma, modificar, alterar estos datos para tener un beneficio mucho más elevado. ¿Ya? Entonces, afecta. Bien, una persona más, a ver, antes de continuar con el grupo siguiente, Daniela Mamani Pérez. Adelante. Daniela Mamani Pérez está. Buenas noches, dice. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas Adelante noches, con dice. tu pregunta. Dice un ejemplo de los errores intencionales. Ya. ¿Está grabando, chicas? Sí, dice, no puede haber nunca un error intencional. El fraude sí es intencional, y eso habíamos dicho, ¿no? Que en la diferencia de fraude y error es que el fraude es intencional. En cambio, el error no es intencional. Uno puede equivocarse, yo qué sé, como usted dice, por distracción, por mala información, desconocimiento y demás. Entonces, no puede haber un error intencional. Es que ustedes mostraron eso, ¿no? Error por omisión y error intencional. Había una parte de su diapositiva que indicaba eso. Me imagino que a eso se debe referir Daniel. Ahora, lo que deberían explicar es que cuando hablamos de errores intencionales, estamos hablando de fraude, ¿no? Porque ya existe una intención, un objetivo respecto a ese error. O sea, yo me estoy equivocando con el fin de beneficiar a mi amigo, a mi cuñado, a mi familiar. Ese es el fin. Entonces, ahí ya se convierte en un fraude.
¿no? Porque lo estás haciendo con una intención, sabiendo de que ese error va a llevar a distorsionar no solamente los estados financieros, sino todo el procedimiento, o sea, todo en sí, ¿no? Todo lo que incluye este proceso. ¿Ya? Entonces, en resumen, Tal es vez eso. podría ser entonces el error, no sé, intencional como desfalcos, por decir, ¿no? O falsificación de registros. Pueden pasar por errores, pero ya son también intencionados, ¿no? Evidentemente. O sea, cuando ya hablamos de desfalco, o sea, hay una intención. Hay una intención. Ahora que quienes participen, pues, son los Licen también puede responsables y ser, hay que investigar sobre ellos, ¿no? eh, Licen Bien. también puede ser por falsificación de documentos, por ejemplo, de una empresa, cuando no son originales y cuando se ve eso en la licitación, eso también podría ser lice. Totalmente de acuerdo. O sea, hay un sinfín de formas, ¿no? O sea, ya hemos visto eso, ¿no? Los delitos de cuello blanco justamente es, pues, utilizar toda la imaginación e identificar esa falta de control, y lo que decían hace rato en el grupo anterior, ¿no? O sea, ¿por qué se da? Perdón, en este grupo, ¿por qué se da los errores, los fraudes? Porque evidentemente existe un mal control sobre esos procesos. Entonces, si no hay control, obviamente cualquier persona va a tener la facilidad de cometer fraude, ¿no? No nos olvidamos que los errores son involuntarios, muchas veces por desconocimiento. Bien, con esto concluimos, por favor, grupo 5. Atentos. Ya. Ya está ampliado, ¿verdad? Habilita edición para que puedas cambiar. ¿Ya? Sí. Noemí, tú empiezas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, chicas. Lo que vamos a exponer ahora es sobre la NIA 240, en el cual nos habla sobre las comunicaciones de la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Tenemos unos puntos en el cual vamos a mencionar a qué se refiere, un breve concepto. La comunicación a la dirección nos dice que el auditor, en el momento de que exista un fraude, él debe comunicar, debe dar una comunicación. Si esto fuera a ser un fraude, entonces esto es un hecho de cuestión de juicio profesional. Ese es el primer punto. El segundo tenemos uno que es sobre las comunicaciones a los responsables del gobierno de la entidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto está más referido en la NIA 260, donde nos dice que el auditor debe exponer o dar su comunicación de forma verbal o forma escrita. Esto va a ser dependiendo la naturaleza o la situación que sea el fraude. Y el otro punto son otras cuestiones que están relacionadas con el fraude. Esto nos quiere decir más o menos qué responsabilidades, digamos, va a tener el gobierno de la entidad. Eso nos puede incluir más que todo en los estados financieros. Y voy a dar paso a mi compañera. Yo les voy a explicar sobre los puntos que nos ha llamado la atención, ¿no? Como grupo. El primer punto que nos ha llamado la atención ha sido un desfalco menor cometido por un empleado de un nivel inferior de la organización de la entidad. Un ejemplo, digamos, podría ser el caso Pari, ¿no? Como segundo punto, nos ha llamado la atención el proceso de comunicación. Se facilita si el auditor y los responsables del gobierno de la entidad acuerdan en una fase temprana de la auditoría la naturaleza y el alcance de comunicación del auditor. Como tercer punto, el deber del auditor de preservar la confidencialidad de la información.
como ya habíamos visto igual en otras materias, ¿no? Que el auditor tiene que, bueno, no tiene que ventilar a los cuatro vientos la información que tiene de una entidad o de una empresa. Como cuarto punto, el cliente puede impedir que se informe sobre el fraude a un tercero o ajeno a la entidad. Berta, tú te toca. Conclusiones. El auditor obtiene una evidencia de que puede existir un fraude o un hecho. Debe poner. Y otro punto sería, no trata adecuadamente las deficiencias significativas en una identidad, en las entidades de un control interno. Y puedo mencionar un ejemplo: manipulación de beneficios, de engañar a un usuario en los estados financieros en una empresa. Y eso sería en conclusiones. También dar un resumen breve, más o menos atribuyendo a las conclusiones en todo el proceso que hemos visto de la NIA, lo que se refiere, ¿no? La comunicación a la dirección, más que todo nos quiere decir de que el auditor debe informar tanto sea a la MAE o a la MAE, ¿no? Que sería la parte superior, el fraude que se está ocasionando, ya sea también que sean funcionarios de la misma entidad o que sean terceras personas que no estén trabajando dentro de la entidad. Contribuir con eso igual. ¿Algo más, chicas? No, eso sería todo. Ya, Lisa, sería todo eso. Bien. Rápidamente vamos a pasar a las preguntas. Tania, pregunta para el grupo 5. Buenas noches, Licen. Tal vez pueden tal vez indicar un procedimiento de la obtención de la evidencia, cómo se realiza, si bien tenemos todo, pero el procedimiento, un ejemplo tal vez, dice. ¿Sobre qué puntualmente? Sobre el fraude. En caso de que existiera un fraude, ¿cómo procedería el auditor, digamos? Pero digamos, para empezar, o qué evidencia recabaría el procedimiento, ¿no? Primero, ¿qué haría? Paso 2, paso 3, exacto. Ya, a ver, grupo 5, adelante. Buenas noches, Liz. Estoy diciendo a mi Tania de que quiere saber más o menos el procedimiento de la evidencia. O sea, ¿de qué manera puede ser? Del informe, o sea, ¿en qué momento se debería informar? Bueno, a lo que he leído, Lice, nos dice que cuando encuentre el hecho, se debe informar dependiendo la gravedad en que se encuentre el fraude que se vaya a realizar. Ahora, pero principalmente se debe recabar primero información, ya sea testimonial, documental, física, analítica, informática. Después de eso, de realizar ese tipo de evidencias, ahí vamos a recabar si es que es fraude o dependiendo qué tipo de fraude sea. Ya, muy bien. Me parece bien. Está muy bien la respuesta. Gracias, Noemí. Vanessa, Corpa. Vanessa, ¿se encuentra? Mi compañera Vanessa estaba delicada de salud y no está ahorita en el grupo. Ya, Daniel, adelante con tu pregunta entonces.
Licen, Adelante, Daniela, con tu pregunta. ya Licen, algo fácil. O Que nos difícil. diga cuál podría ser una evidencia principal, o sea, una de las evidencias más importantes en una auditoría. Más específica tu pregunta, es muy general. Ya a ver. Mm, Cuando, cuando ocurre un fraude en una empresa, eh, ¿cuál sería la evidencia principal que tendría que haber? Algo más específico, está mal mi pregunta. A ver, adelante, grupo 5. ¿Podrías volver a preguntarnos, Dani? No he entendido muy bien, por favor. Ya que, ¿cuál sería una de las evidencias más importantes que tendría que haber en una auditoría cuando existe un fraude? Bien. Se nota la falta de atención. Pero bien, Lice, pregunta. Grupo 5. Han hablado de la responsabilidad que se tiene de informar sobre el fraude, ¿verdad? sí, Lice. Sí, Ya. ¿Por qué una empresa querría ocultar este hecho como tal? ¿Por qué han hablado de eso? ¿No? Han hablado de que la empresa puede evitar el hecho. ¿Cuál sería el fin? O sea, ¿por qué no se tendría que informar? ¿Por qué la empresa no querría que se informe? Bien, siguiente pregunta. A ver, cuando hablamos de confidencialidad, ¿a qué nos referimos exactamente en una auditoría? Eh, de no, ok. de, No escucho a nadie, por si acaso. Licenciado, ¿podría ser a que el auditor, por ejemplo, no informe a otras personas, digamos, el fraude o toda la información recabada? Sí, justamente es eso, Lorna, ¿no? Cuando hablamos de confidencialidad, hablamos de eso, de que el auditor tiene que resguardar esa información, porque esa información es de un tercero, bueno, en este caso de una empresa, y no se puede estar divulgando, ¿no? Entonces, cual- cualquiera sean los motivos, el auditor no puede exponer esta información a terceros. ¿Ya? Eh, bueno, creo que eso. A ver, recomendación general, y eso es para todos. No sé cómo decirles, me decepciono cada vez más de estas presentaciones. Y me preocupa por ustedes porque ustedes están a un paso de defender su proyecto y bueno, los que van a ir a examen de grado, pues sepan de que es una ruleta rusa y muchas veces por más que estudies bien, no, no es un buen camino, no es el camino más recomendable. Y el proyecto siempre es más garantizado, pero deberían potenciar esta parte de la exposición, esta parte de, de defender un tema. Y noto, no sé si falta de interés, pese a que tenían todo el material y, bueno, algunos grupos, casi la mayoría, se han limitado
a usar el material que se les ha enviado, no he visto ejemplos, no he visto videos, podrían haber puesto videos, podrían haber editado, podrían haber hecho un montón